Muy buenas a todos, ecologistas. Estamos en el primer episodio del podcast de Mundo Ecologista. Y bueno, en este podcast lo que vamos a intentar es traer a personas que estén relacionadas con materia medioambiental, ya sea porque hayan trabajado en este sector, en sectores de energía renovable, por ejemplo, en este caso, ciencias ambientales, cualquier tipo de trabajo relacionado con el medio ambiente o personas que pues eso, cosas de la vida, tengan información acerca de este tema y puedan pues un poco darnos luz en ciertos temas y podamos aprender de ellos. Y bueno, en este primer episodio estamos aquí con Ayman de Carbono Vivo. Bueno, es alguien que conozco ya desde hace tiempo y me hace mucha ilusión que esté aquí conmigo en este primer episodio. Pero bueno, ¿para qué le voy a presentar yo si le tenemos aquí a él y se puede presentar él mismo? Preséntanos, tío, cuéntanos un poco brevemente cómo han sido estos años, qué has estudiado, pues ponnos un poco en contexto, tío. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Mario, pues encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación al podcast. Y bueno, yo soy Ayman de Carbono Vivo, una cuenta de divulgación ambiental que también acompaña a Mundo Eco de la misma forma en crear contenido sobre estos temas, intentar concienciar y demás. Y la verdad es que es un placer estar aquí porque creo que hay muchísimos temas ambientales que hay por tocar, muchos que la gente ya conoce, gracias a toda esta fuerza comunicativa que ha habido en los últimos años, pero muchos otros que tampoco se están llegando a tocar y son muy importantes. Así que nada, para resumirlo rápidamente, yo estudié la carrera, para ponerlos en contexto sobre mi carrera y de dónde vengo y demás. Yo estudié ciencias ambientales hace unos años, me gradué recientemente, hace un par de años, y desde entonces he estado trabajando como consultor en medio ambiente. La verdad es que tuve suerte de nada más salir de la carrera, tener ya una vía de trabajo por la que empezar a moverme en este mundo y ver cómo se puede intentar solucionar los problemas ambientales que hay hoy en día. Y nada, y de ahí venimos. Hemos estado estos últimos años trabajando ahí con muchísimas empresas de muchísimos sectores y la verdad es que eso me ha permitido tener un buen panorama de cuál es la situación actual hoy en día, al menos aquí en España. Buah, me encanta, tío. Me encanta el proceso que has tenido en tan poco tiempo y la verdad que te veo mucho futuro, tío. Gracias, Y tío. bueno, ahora vamos a empezar con una batería así de preguntas un poco cortas, en las que, pues, eso, quiero una respuesta un poco rápida y que te salga así un poco espontánea. Primero, quiero empezar con tu carrera. ¿Estás satisfecho con la carrera que has estudiado? Pues estoy satisfecho por una parte porque he aprendido muchísimas cosas, porque es una carrera que, aunque puede parecer sencilla, tiene su dificultad porque abarca muchos temas, pero no estoy satisfecho con la forma en la que se ha dado, por la metodología de la universidad hoy en día. Creo que se podría haber estudiado de una forma mucho más eficiente, más rápida y menos demandante de recursos y sobre todo más eficaz a la hora de aprender y de conocer bien cuál es la situación actual sobre el medio ambiente. Pues ahí lo tenéis. Esta es la opinión de una persona que ha acabado recientemente, hace unos 2 años, la carrera de Ciencias Ambientales. Para que si alguno pues está pensando en estudiarlo o, ya te digo, está un poco metido en el tema, pues si podéis sacar de ahí algo de información de valor, ahí lo tenéis. Sí, Y ahora voy a cambiar un poco el contexto completamente. Te quería preguntar algo que es una pregunta típica relacionada con ecología, medio ambiente. ¿Tú reciclas en tu casa y por qué lo haces? pues mira, reciclo, evidentemente no sería nada coherente divulgar sobre la importancia de separar bien los residuos, pero no tanto como podría o incluso debería. Empezando, por ejemplo, con que aquí en España se ha hecho un gran esfuerzo para que ya haya una buena separación de lo orgánico, de los residuos alimentarios y demás, y esa es una parte que, por ejemplo, en mi casa todavía no se llega a separar. O sea, ya sea por tema de espacio, ya sea por tema de que no nos hemos organizado bien, es una parte que, por ejemplo, se podría mejorar, pero aún está ahí pendiente, tanto para mí como entiendo que para muchas familias. O sea que sí, o sea, reciclamos, pero siempre se puede mejorar y siempre se puede evitar la generación de residuos, evitando comprar ciertos productos que tengan mucho más envasado de lo habitual o medidas por el estilo. Y bueno, tío, relacionado también un poco con lo anterior, que es algo por lo que se suele interesar mucho la gente que está dentro del tema de la sostenibilidad.
¿Eres vegetariano ahora mismo o vegano? Y también explícanos un poco por qué. Esta es una gran pregunta, es un tema extremadamente debatido hoy en día y me complace poder decir que después de bastantes años, vaya, creo que hace ya 5 años por lo menos, que decidí dejar de consumir carne y demás, no me considero vegano como tal, o sea, no me puedo adjudicar la etiqueta de vegano porque la palabra vegano implica no consumir absolutamente nada de origen animal, sino que yo no encuentro ninguna etiqueta a la que poder ajustarme. Yo no consumo absolutamente nada de carne, no consumo ni pescado ni nada de carne de res. Sí que consumo ocasionalmente parte bueno, un animal que yo considero que no tiene un impacto tan grande como pueden ser los bivalvos, por ejemplo. Es decir, el marisco de mejillones, marisco de almejas y demás. También es un tema polémico, pero yo mi veganismo, intento de evitar el consumo de animales, viene principalmente de la sintencia de los animales. Yo considero que hoy en día, gracias a todos los recursos que hemos conseguido, no hace falta seguir maltratando animales y matando animales para comer cuando tenemos otras tantas opciones. Pero me muevo por esa Sí, sí, parte tal cual. de sintiencia. Si yo considero que hay algún animal que no tiene capacidad de sentir dolor como tal y encima su recolección, como es el caso de los bivalvos, no conlleva un impacto ambiental importante, considero que no hay ningún problema para comerlo. Al igual que ocurre, por ejemplo, con los huevos. Yo no consumo huevos a nivel industrial de los que se venden en supermercados, pero si conozco a alguien que tiene gallinas bien cuidadas y demás, pues no tengo ningún problema en comerme huevos de esa fuente. Al igual que podría pasar con la leche, que es un producto que también evito consumir porque hoy en día la gran mayoría proviene de granjas industriales que generan todos los impactos tanto ambientales como sobre los propios animales que generan. O sea que esa Sí, es sí, mi tal respuesta cual. un poco. Sí, sí, yo opino exactamente lo mismo. Al final yo creo que la gente se encierra un poco en las etiquetas, en, oye, pues yo soy vegetariano, vegano, flexi vegetariano, lo que sea. Y al final yo creo que el verdadero impacto está en, pues eso, intentar reducir tu consumo de carne por los medios que puedas, intentar reducir tu consumo de animales, de productos derivados de los animales, pero al final sin querer hacerlo quizá por encima de tus posibilidades y querer alcanzar, por ejemplo, esto que es ahora mismo es lo máximo, ser vegano, por así decirlo, Sí, como lo que mejor se podría hacer sí, en tema de no comer ningún sí, alimento procedente de animales. Y claro, hay mucha gente que quiere alcanzar esto, pero realmente es algo difícil y hay mucha gente yo creo que se echa para atrás porque dice, Buah, yo no podría llegar en ningún momento a eso, a tener una dieta como esta o lo que sea y simplemente renuncia. Y al final yo creo que eso, lo mejor está en pues poder hacer un impacto intermedio aunque sea y si puedes hacer un poco más pues mejor, pero al final intentarlo y reducir tu consumo de carne y alimentos procedentes de animales por los medios que te sea posible. sí, Y bueno, sí, tío, sí. ¿quién crees que se toma más en serio el medio ambiente? ¿Los jóvenes o los mayores? Esta es una pregunta también muy interesante porque está muy estigmatizado que son los mayores quienes se preocupan menos y mientras que somos los jóvenes con la voz de Greta Thunberg, con la voz de muchos activistas hoy en día, quienes realmente nos preocupamos. Yo después de ya muchos años, después de ya prácticamente 7 años viviendo únicamente de trabajar para el medio ambiente, he visto ya muchas cosas y la verdad es que no tiene nada que ver con eso. O sea, en muchos casos principalmente la gente más mayor, los abuelos, son quienes más reciclan. Eso es así. O sea, vas a cualquier persona mayor de la tercera edad y te das cuenta de que tienen una gran preocupación por el reciclaje, por consumir solo lo justo y es bastante curioso, la verdad. Mientras luego a nivel de jóvenes hay de todo. O sea, hay jóvenes que sí que gracias a la educación que se les ha dado desde pequeños, sí que ya tienen esa parte más empática de preocuparse y de intentar minimizar sus impactos, pero Ujú. hay una gran parte que sigue siendo pues igual que, bueno, totalmente hedonista, o sea, que no tiene ningún tipo de preocupación por esto porque no lo llegan a vincular con ellas mismas. O sea, que yo creo que Sí, va sí. un poco, no depende tanto de la edad, sino de la educación propia de cada persona. Sí, 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 sí.
Yo creo que demasiada gente cree que son solo los jóvenes los que se preocupan por el medio ambiente y es como que la gente mayor pasa un poco del tema. Pero realmente no creo que sea así Nada, tampoco, nada la más verdad. lejos de la realidad. No, 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 para nada. Sí, sí. Y bueno, tú que estás muy relacionado con este sector, ¿crees en las energías renovables? Hombre, pues no hay forma de no creer. Nada, no, ahí sí que no veo forma de ser una persona ecologista que se preocupa por los impactos ambientales y no creer de alguna forma en las energías renovables. Que las critiquemos de mil formas cada día es otra cosa. Es que esta es una pregunta que se puede extender mucho. Sí que creo evidentemente en las energías renovables, en la energía solar, eólica, incluso hidráulica. Son energías maravillosas que nos permiten y nos permitirán obtener energía durante miles y cientos de miles de años, pero sí que es cierto que, como siempre, los humanos nos cuesta encontrar un equilibrio y ahora que se ha decidido a nivel político que las energías renovables deben ser prioridad, pues se están desplegando de una forma que evidentemente está muy bien, pero que no se están teniendo en cuenta los impactos asociados a estas energías, que aunque son maravillosas, no quita que tengan sus impactos ambientales. Entonces, sí, se tienen que seguir desarrollando, pero hay algunos cambios importantes, pero que muy importantes, que se tienen que empezar a hacer, sobre todo a nivel de intentar desarrollarlas en zonas urbanas y intentar desincentivar el desarrollar proyectos eólicos, proyectos solares en zonas naturales y zonas que estén protegidas. O sea que ahí es donde yo veo Exactamente, sí. el gran Ujú. problema ambiental derivado de estas energías. Por lo demás, Sí, a tope con ellas, hay que seguir desarrollándolas y hay que poco a poco seguir investigando sobre otras formas, como la fusión nuclear y cosas mucho más exóticas que vendrán, que ujú, nosotros no veremos, pero que vendrán como, yo qué sé, como la antimateria, que es otro combustible raro que en el futuro también dará de qué hablar. sí, exacto. Y ahí te iba a ir un poco con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de la energía nuclear? ¿Crees en ella? Que este tema sí que es un poco más, quizá un poco criminalizado en el sector Sí, de la ecología. sí, sí, no. Yo, como cualquier ecologista, durante mis primeros años en el tema, era una energía que no aprobaba, que no veía bien, que pensaba que era horrible, que realmente el riesgo nuclear estaba ahí y que había matado a millones de personas, esos accidentes nucleares. Pero la verdad es que aquí hay que achacarse bastante a un divulgador que yo conozco, que es operador nuclear, que también lo conocerá seguramente, Sí, sí, sí. Alfredo, que aquí en España ha sido quien ha abierto a muchísimas personas los ojos en este sentido, porque realmente la nuclear es una energía, primero, que es la que menos personas ha matado en toda la historia, ha matado a alrededor de 4.000 personas, o sea, es una cantidad ínfima si la comparamos con incluso la energía eólica o solar, que ha matado a muchas personas en accidentes, y ya ni hablar Ujú. del tema del carbón, que mata a millones de personas cada año, millones de Sí, personas sí, sí. cada año, por el tema de la contaminación y las enfermedades que genera. Entonces, a nivel de salud es la mejor. A nivel de producción, a nivel bueno, de de contaminación, es también de las mejores, porque no genera ninguna emisión significativa. Está el tema de los residuos nucleares, pero mientras sigan siendo bien gestionados, que yo creo que hoy en día en gran parte está siendo bien gestionado, no tiene por qué haber ningún problema. Hay varios proyectos a nivel mundial ya de almacenamiento geológico, donde se van a ir introduciendo para que permanezcan ahí durante miles de años los residuos que se están generando hoy en día, y encima está habiendo una tercera revolución de la energía nuclear. Se está mejorando mucho más la capacidad de producir energía sin generar residuos. O sea que cada vez eso va a ir a más. Así que yo creo que Ujú. durante este siglo, ya veremos los siguientes siglos, porque al final el uranio es un recurso limitado también, pero durante este siglo es fundamental y no hay forma de que frenemos el cambio climático si no nos apoyamos en la energía nuclear. O sea que yo Sí, sí. también todo me apoyo a energía nuclear, al mix de la Igualmente, nuclear igualmente. con las renovables. Mm. ¿Y Porque crees, luego, sí, dime. no crees que ha podido tener algo que ver en esta especie de criminalización de la energía nuclear el hecho de que Greenpeace se haya posicionado en contra de este tipo de, bueno, de esta fuente de energía? Sí, por supuesto. Esto es algo que yo que sigo sin acabar de entender por qué las grandes ONGs ecologistas como Greenpeace han estado tan en contra
de esta energía porque han intentado tumbarla de miles de maneras. Pero entiendo que al final es algo que vino de los años 70, de los años 80, cuando había un gran movimiento antinuclear, porque ahí sí que hubieron bastante más accidentes. O sea, ahí sí que yo veo que era bastante más legítimo estar en contra y desconfiar de esta energía por el hecho de que habían habido muchos accidentes. Y yo entiendo que en lo que Greenpeace y WWF y otras ONGs lo que han estado haciendo ha sido sumarse a ese movimiento. Es decir, ellos veían que la gran mayoría de los ecologistas estaban en contra y ellos su discurso lo adaptaron a esos ecologistas, pues al final para cubrir su parte de recaudar y de financiarse y de conseguir eso, generar más proyectos a partir de su marca. Entonces yo creo que al final viene de ahí, que se posicionaron con ese discurso y luego, por alguna razón, decidieron mantenerlo, no cambiarlo, y hasta hoy en día, que a mí me sorprende, siguen manteniendo que la energía nuclear no es una energía legítima y que debe de tumbarse. O sea que sí, yo creo que al final ellos en los últimos años al menos han sido quienes han impulsado ese discurso antinuclear que, por desgracia, sigue manteniéndose bastante hoy en día. Sí, sí. Sí, sí, yo lo veo constantemente. Por ejemplo, en Instagram se nota muchísimo la influencia Sí, que ha tenido Greenpeace en la gente sí, cuando quizá publicas algo de información sobre energía nuclear, ya se causa un rechazo automáticamente al tipo de publicación que sea, ya sea un vídeo o imágenes, lo que sea. Ya hay muchísimos comentarios de gente que pues se nota que tiene un rechazo ya instantáneo a todo lo que tenga que ver con sí, este tema. sí. Em, y bueno, tío, el tema que tú más tratas, realmente, bueno, si nos puedes explicar un poco lo que haces en tu día a día, en tu trabajo, como por si que trabajas para alguien, estás por tu cuenta, o bueno, si nos puedes poner un poco en contexto acerca de esto, para que la siguiente pregunta tenga un poco más como de credibilidad, de validez. Claro, claro, claro. A ver, yo digo que tengo como 7 años de experiencia en el mundo ecologista porque, claro, he estado estudiando desde el 2017 a tiempo completo esta carrera, he intentado desarrollar varios proyectos cuando estuve estudiándola. Luego, desde hace ya unos 3 años, también empecé a divulgar lo máximo posible a nivel de los impactos ambientales globales que habían en el mundo. ¿Y qué pasa? Que cuando yo empecé a divulgar, que fue en el 2020, o sea, es algo que a mí siempre me ha encantado hacer, pero cada vez que intentaba hablar de un tema, tenía que pasar mucho rato investigando sobre ese tema, porque claro, son temas muy complejos, son temas que si no estás ahí muchas veces no puedes llegar a comprender. Entonces, cuando acabé la carrera y empecé a trabajar, decidí que a lo mejor sería más interesante intentar meterme en el meollo, intentar ver cómo trabajan las empresas y cómo se relacionan con el medio ambiente, o sea, qué es lo que hacen para intentar minimizar sus impactos, y a partir de la experiencia que he ido cogiendo de ahí, pues volver a hacer contenido ya teniendo una idea mucho más, más con los pies en la tierra. Entonces, cuando estuve acabando la carrera, empecé las prácticas en una consultora ambiental. Por fortuna, conectamos bastante bien y nada, decidieron continuar conmigo, contar conmigo, y estuve ahí trabajando durante un buen periodo de tiempo. De hecho, en este momento sigo trabajando con ellos. Y lo interesante es que, claro, es una consultora que lo que a mí lo que se me designó a hacer fue, por una parte, apoyar a las empresas en ayudarles a cumplir con la normativa ambiental, porque aquí en Europa, en España, está habiendo cada vez más normativas medioambientales, más límites para que las empresas no contaminen, que las empresas no oculten información, que no viertan muchos residuos, que no consuman demasiadas materias primas. Entonces, por una parte, es una de las cosas que estuve haciendo, y lo hice para muchísimos sectores. Esa fue mi labor durante estos años. Luego también ayudé a desarrollar algunos proyectos de mejora en las empresas para desarrollar mejores tecnologías, mejores técnicas en sus operaciones. Y luego lo curioso es que, como tú lo ves desde dentro y conoces a los empresarios, conoces cómo ellos ven el tema ambiental, te das cuenta de que no la imagen tan negativa que se suele tener de las empresas existe, ¿vale? No os voy a decir yo que no existe. De hecho, muchas veces cuando vas a ver una fábrica, una planta industrial, ves que hay algo que no está bien. O sea, siempre se les escapa algo, que si hay un vertido que no debería haber, que si hay
más focos de emisiones Sí, de los pero que quizá debería por hacer, una pues falta de cositas así. información. O... Principalmente por una falta de información de, ay, yo no sabía que esto había que declararlo, había que hacer alguna cosa, o y Ujú. sí, y en otras ocasiones por falta de ponerle Guay. recursos a intentar solventar eso. Pero esa imagen que se tiene de las empresas de que siempre van a intentar escabullirse e intentar contaminar y demás, esa imagen está muy lejos de la realidad también, porque hoy en día, durante esta década de los años 20, el paradigma ha cambiado y las empresas, entre ellas, hay una competición muy fuerte para ver quién es la más sostenible. Y es una competición Sí. que ya en muchos casos ha sobrepasado el greenwashing, de intentar simplemente cubrir tus males para quedar como bien. Y ya esto está pasando a un nivel de que las empresas intentan ser las que menos contaminan, las que mejores certificaciones consiguen, ir a por los certificados de sostenibilidad más altos y cosas así. Y para Ujú. eso la única opción que hay es que tú mejores tus procesos e intentes realmente cambiar y minimizar tus impactos. O sea que está habiendo ahí una competición bastante encarnizada, al menos aquí en España. Y bueno, me estoy enrollando un poco, pero al final esa ha sido mi labor. Se podría dividir en, por una parte, asesorarlas para cumplir con la legislación, para que sepan cuáles son sus límites, y por otra, Ujú. intentar ayudarles a conseguir esas certificaciones tan importantes, mejorando sus procesos, mejorando sus dinámicas internas para decidir a quién comprar sus materias primas, porque ahí está el gran impacto al final en las materias primas que las empresas compran y demás. Y lo interesante es que lo he hecho para muchísimos, pero que muchísimos sectores. O sea, ha sido para sectores, el sector textil, el sector cerámico, el sector alimentario, el sector de la metalurgia, vamos. Sí. Gracias al papel en esa consultora he podido tocar muchísimos Ujú. sectores que aquí, al menos en la Comunidad Valenciana, están bastante presentes. Sí. Yo creo que eso, lo que comentaste antes, va bastante en contra de lo que muchísima gente cree. Porque Sí, yo creo que la sociedad tiene una visión en general de la empresaria o empresario como que son personas que solo les importan los beneficios, que quieren que su empresa no pare de crecer, que no les importa en absoluto las consecuencias que esto tenga a nivel medioambiental, a nivel social. Y yo creo que la verdad que está muy bien que nos lo comentes, sobre todo viniendo de ti, que lo ves directamente, que eres una persona que tiene mucho interés sobre el medio ambiente y además estás dentro trabajando con empresas en esta materia. Así que yo creo que es muy útil para la gente poder saber esto de primera mano, que en realidad no es tan así como piensan y las empresas de verdad sí que tienen una preocupación medioambiental que incluso va creciendo cada vez más en estos años. Y bueno, ahora voy a cambiar un poco y yo creo que voy a retroceder un poco en el tiempo. Quiero que me cuentes un poco qué opinas de la carrera de ciencias ambientales. vale. Por mí, perfecto. A ver, opino que a nivel teórico es súper bonita porque tocas muchísimas áreas. Entonces, si te gusta la naturaleza, es una carrera que te va a gustar porque tocas de todo. O sea, descubres cómo funciona la biología, descubres cómo funciona la botánica, descubres cómo funciona la meteorología, cómo funciona la geología, el suelo, la importancia también del suelo, cómo funcionan los ríos, los lagos. O sea, eso lo ves en mucha profundidad. Mucha. De hecho, más de la que se debería ver. ¿Qué pasa? Que hoy en día el tema de las carreras, como ya se ha criticado miles de veces, está súper desactualizado y utilizan métodos de enseñanza que realmente no acaban percolando en la mayoría de estudiantes. Sí que es cierto que siempre hay gente out, bueno, gente fuera de serie que aprende mucho y se le queda y al final acaba siendo una máquina, pero para el gran percentil de la población, el método que se usa hoy en día de en 4 meses darte una barbaridad de información, una barbaridad de información de trabajo y demás, y que luego lo tengas que memorizar para un solo mes, yo creo que aunque funcione en parte, porque claro, yo hoy evidentemente después de la carrera he aprendido muchísimo, yo creo que se podría mejorar muchísimo. Entonces yo creo que la carrera está bien, te va a permitir entrar a este mundo porque el título hoy en día sigue siendo importante aún se tiene bastante en cuenta, ¿vale? Pero yo creo que la principal mejora que yo creo que haría falta hacer, al menos en esta carrera, ¿vale? Y no voy a meterme en otras, es trabajar más por proyectos. Es decir, en vez de darnos toda la teoría sobre los componentes del suelo, sobre todos los tipos de roca, sobre
cuáles son las legislaciones ambientales a nivel ambiental, en vez de hacerlo de esa forma tan teórica, será muy interesante utilizar un modelo distinto, que es empezar ya con proyectos sobre temas que hoy en día realmente en el mundo laboral, en el mercado, se están pidiendo, se están tocando, o a nivel de la administración, o sea, a nivel solo de los gobiernos, que también ellos lo estén tocando. O sea, cosas que se hagan de verdad, hacerlo como proyectos en la carrera, porque al final las personas van a ir aprendiendo a partir de ahí qué es lo que hace falta que aprendan. Lo aprenderán, evidentemente, porque eso es el papel de la universidad, aportar esos materiales. Y luego, si tú desde un inicio ya estás haciendo proyectos para distintos ámbitos, para varias áreas del medio ambiente, porque es que ambientales es una carrera súper amplia, o sea, vas desde la economía hasta la química y la sociología y de todo, o sea, tocas de todo. Entonces, haciendo varios proyectos en varios ámbitos, los estudiantes, los chicos, desde muy jóvenes pueden ir viendo ya hacia dónde quieren tirar y hacia dónde no. Y es una forma en la que tú aprendes muchísimo más. Es más exigente quizás, ¿vale? De hecho, no es algo que sea más fácil, es más exigente, pero te permite de forma muy, muy aplicada ir aprendiendo en qué consiste esta carrera. Evidentemente, siempre tienen que haber algunas bases teóricas, siempre, ¿vale? No, tampoco digo que esto sea soltarte a hacer ahí una evaluación de impacto ambiental y que vayas aprendiendo sobre la marcha, pero sí que creo que si se hiciese más así desde el principio, se aprendería más. Yo lo voy a decir como dato, no quiero cabrear a nadie, no quiero desincentivar a nadie, pero desde que he salido de carrera hace ya 2 años, un poco más, hasta hoy, ha sido muy poco lo que he tocado. O sea, de todos los trabajos que he hecho aquí como consultor ambiental, que es una de las salidas típicas, no me ha servido casi nada de la universidad. O sea, ha sido muy, muy poco. O sea, ha habido una vez contada en la que he revisado algún apunte o algún power de la universidad. Todo lo demás lo he tenido que aprender desde cero por mi cuenta, porque había muchas cosas que en el mercado se piden mucho, pero que es que en la carrera ni se nombran ni se espera que se nombre. Y eso es una cosa que hay que mejorar. Creo que eso es algo que pasa con todas las carreras en general. Claro. Que la gente acaba la carrera y vamos, por muchísima gente con la que he hablado que o está terminando ya prácticamente o ya lleva un tiempo en el sector que está relacionado directamente con su carrera. Y eso es lo que dicen, tipo, no he tocado prácticamente nada de la materia que he dado en la universidad. Sí que tengo una base sobre ciertos conocimientos que sé que me van a servir en el futuro, pero realmente no aplico el trabajo lo que en 4 años o incluso más me han estado diciendo en la universidad. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que es bastante relacionada con la anterior, aunque ya creo que sé la respuesta. ¿Crees que la universidad vale la pena? No. No. Salvo que estudies carreras que sí que están muy bien diseñadas y que son obligatorias, como medicina, como derecho o algunas ingenierías, ¿vale? Yo creo que no vale la pena tal y como está hoy en día. Yo creo que hasta que no... O sea, me parece una inversión de tiempo y de dinero y de todo que no renta. Sí que creo que vale la pena, por una parte, ¿vale? Mientras la gente siga yendo como va hoy, sí que creo que vale la pena para conocer a gente, para hacer contactos, para tener esos años también de juventud, de libertad, de diversión y demás, ¿vale? Aunque también te digo, algunas carreras como la mía, eso es también difícil de compaginar. Pero más allá de eso, más allá de conocer gente y demás, que yo creo que se podría hacer de otras formas, tal y como está hoy, no me vale la pena. O sea, yo, si sabiendo lo que hoy volviese a los 18 años, creo que no gastaría 4 años de mi vida de la forma en la que lo hice, de estar horas y horas en aulas, escuchando a profesores que no explican bien o que te están explicando algo que no te va a servir, y matándome para estudiar exámenes que al final el 80% se me va a olvidar, porque es que a mí se me olvidaba ya el 80% de lo que estuve haciendo en exámenes, y eso que considero que tengo buena memoria. O sea que tal y como está hoy, yo lo siento, pero creo que no vale la pena, y creo que si quieres aprender y quieres realmente aportar valor en este sector, puedes incluso aprender por tu cuenta. Hay muchísima información en internet, hay muchísimos apuntes de las mejores universidades, y a partir de ahí ir trabajando, ¿vale? Sí que es cierto que el título se pide, pero yo creo que eso poco a poco va a ir cambiando también. Que se pida el título de una carrera que se sabe ya a todas voces que está mal organizada.
Y según tu experiencia, ¿crees que es difícil la carrera de ciencias ambientales? La gente de normal tiene una percepción, con la gente me refiero a los estudiantes del ámbito científico, ¿vale? De toda la gente del ámbito científico. En este ámbito se suele tener la idea de que ambientales es la carrera fácil de biología, o la carrera fácil de las ciencias biológicas. Yo también lo pensaba cuando entré, porque yo intenté entrar a biología y por nota no pude entrar, pero a ciencias ambientales entré de sobra con la nota, porque había bastante más diferencia. Pero realmente cuando te pones a estudiarla, si eres una persona que quiere estudiarla bien y quiere conocer bien, eh, o quiere realmente rendir en el conjunto de la carrera, puede ser incluso más complicada que biología, porque son, como te he dicho, muchísimos ámbitos. Tienes que controlar bien de química, tienes que controlar bien de matemáticas, de física incluso, tienes que controlar bien de sociología, de economía, de gestionar proyectos, de derecho también. Tienes que conocer bien cómo funciona el derecho. Y eso lo confirmo, es así. Si estudias ambientales, te toca de una forma u otra conocer cómo funciona la ley. Tienes que conocer Sí, sí. de muchísimos sectores. Entonces, eso al cerebro es difícil que le quepa. O sea, hay muchas ciencias que son complicadas. La edafología la tienes que conocer bien. La edafología, por ejemplo, es el estudio del suelo. La tienes que conocer bien. La geología también. Tienes que también conocer cómo funciona a nivel eh, de la ecología. O sea, tienes que conocer bien cómo funciona la ecología, las relaciones entre especies y demás. O sea, que son muchísimas cosas distintas. Y si una persona quiere realmente tener un buen rendimiento en lo que viene a ser la carrera como tal, es muy complicado, porque son muchísimas cosas, Sí, sí. muchísima información y conocimiento que cuesta asimilar y luego interrelacionar entre ellos, que al final es el Sí, sí, gran sí. valor de esta carrera, que aprendes Claro. a interrelacionar a las personas con cualquier ciencia como tal, que es una ventaja que no tienes en otras carreras científicas, pero es complicado. ¿Cuánto tiempo llevas siendo vegetariano? O bueno, Pues sin encasillarte, pero ¿cuánto tiempo llevas sin comer carne? eh, 6 años ya casi, 6 años, 6 años, Mm. pasados 6 años, a ver qué fuerte. Desde que entré en la carrera me liaron porque todo el mundo en mi ámbito era vegetariano, o sea, pues Sí. estaba haciendo vegetariano porque la carrera tiene ese ámbito. Ahora la mayoría, por desgracia, yo no lo he aguantado tanto, pero sí, Ujú. sí, 6 años. Yo creo que me pasó un poco a mí también así. Que ciertas Sí, personas de ¿no? mi entorno se empiezan a hacer vegetarianas o veganas y es como que te acaban de alguna forma contagiando, te pasan sus valores y tú lo piensas y dices, si esta persona lo hace, ¿por qué yo no podría hacerlo? Y al final te acabas metiendo en ello. ¿Y crees que tiene un impacto, un gran impacto ambiental hacerse vegetariano? Sí. Respecto a lo que estabas diciendo antes, yo quería puntualizar, porque me lo preguntaste al principio, que ser vegetariano o ser vegano y renunciar a consumir carne, realmente cuando la gente se pregunta si es duro o no, sí que es duro. O sea, pasan los años y se sigue haciendo duro y requiere disciplina y parte de fuerza mental. Ahora, que sea algo que permanece todos los días y que está siempre lamentando no comer carne, para nada. O sea, para nada. En Ujú. mi caso, excepto alguna comida especial que me gusta mucho, yo no tengo ninguna necesidad de comer carne. Y hay muchísima facilidad para sustituirlo hoy en día. Lo que pasa es que la presión social sigue siendo muy grande, siempre vas a comidas que la gente dice, ostras, me vas a fastidiar la comida solo porque tú no vas a comer carne y cosas así. Entonces es muy difícil aguantar y requiere esa parte de disciplina y de ser mal visto en ciertos casos. Sí, O sea que y yo entiendo que la gente se separe. sí, hacerse vegetariano o vegano, ¿crees que tiene un gran peso en nuestro impacto ambiental? Sí, sí, sí. Respecto a esa pregunta, creo que ser vegetariano o ser vegano es la mejor acción que una persona puede hacer, pero de lejos, para mejorar su impacto ambiental en general. Ya no solo cambio climático, ya no solo emisiones, en general, Ujú. porque el consumo de carne, el consumo de pescado, es un tipo de consumo que genera un impacto muy grande a nivel de deforestación. O sea, la gente hoy en día aún sigue sin entender que cada vez que estás comiendo carne, estás deforestando parte del Amazonas, porque para Sí, claro. consumir carne tienes que alimentar al animal que te va a generar esa carne. Y para Ujú. alimentar a la vaca o cordero o lo que sea que te va a dar esa carne, tienes que
obtener pienso. Y ese pienso se obtiene hoy en día en muy buena parte de la soja. Y la soja se obtiene en muy buena parte hoy en día de zonas tropicales como el Amazonas, donde cada día se deforestan hectáreas y hectáreas y hectáreas para plantar nuevos campos de cultivo de soja, que es un pienso bastante bueno para alimentar animales, pero que por desgracia tiene esa parte. Y ya no digamos con otros tipos de productos animales, como puede ser la leche o como puede ser el pescado, que hoy en día sigue generando grandes problemas en los ecosistemas marinos, sobre todo con la pesca terrestre. O sea que es una medida que realmente genera una gran mejora a Sí, la huella individual de cada persona, por sí, encima de sí, sí. cualquier otra. Me moló mucho la respuesta que has dado, tío. La verdad que muy completa. De hecho, hice hace Gracias. ayer o antes de ayer una publicación justo y Lo estoy he mirando visto muchos de ahí. datos sobre el Sí, tema y es que es tal cual. sí, El mayor problema que tiene realmente es la deforestación y que la deforestación a sí. su vez causa una pérdida de biodiversidad y es, yo Ahí creo que está. de los mayores problemas que tiene el mantener una dieta como la que estamos teniendo ahora, de que se está aumentando el consumo de carne, se ha cuadruplicado en creo que las últimas 5 décadas o Sí, algo así. tío. Sí, por Y Asia, sí. solo para de aumentar y aumentar. Y al final eso es un problema a largo Sí. plazo que yo creo que tenemos que No, solucionarlo. no, sí, sí, sin duda. O sea, de verdad, sin duda. Es que me parece más serio que el cambio climático como tal, porque el cambio climático tiene sus impactos, pero no es tan directo, ¿sabes? O sea, la deforestación es directamente ir, cargarte una zona súper rica Sí, y eliminar especies, porque se están eliminando especies. sí, El sí. cambio climático está ahí poco a poco causando problemas, nos está apretando con el tema de la producción agrícola, con el tema de la lluvia y con algunas especies que sí que están amenazadas, pero directamente por el cambio climático solo se ha considerado la extinción de 2 o 3 especies, Sí, por el tema de que el cambio climático haya calentado mucho o haya afectado a un ecosistema. Pero es que por la deforestación y por la destrucción de hábitats, sí, cada sí, año se es están la causa principal. extinguiendo Sí, sí. decenas de especies, o sea, decenas Ah, y decenas. O sea, que Y, es ahí- mucho más sí, serio sí. Y a además nivel ambiental. cuando deforestas un bosque, al final todo el dióxido de carbono que los árboles recogen, o bueno, una buena parte de él, se vuelve otra vez a la atmósfera, con lo cual es Y esa un es arma otra, de doble claro. filo, Es que ¿sabes? Al es final otra, estás claro. afectando por las dos caras. Sí, sí, sí. Sí, O sea, tú... tiene 3 grandes caras. Tiene Sí. la cara de la deforestación como tal y destrucción de hábitats, la cara de las emisiones, tanto del metano como de la deforestación como tal, y Mm. luego la cara de la huella hídrica, que también consume una cantidad de agua, el tema de la carne, que es absolutamente brutal. Creo que era un filete aquí que eran 14.000 litros para Sí, producir sí, un sí, kilo de por ahí filete. O anda. sea, es una barbaridad. Y el Mm. agua va a ser un recurso, y va a ser un recurso cada vez más valioso, por desgracia. O sea, el tema de la huella hídrica, el tema del consumo de agua va a ser en las próximas décadas, por el tema de la falta de lluvia en muchas zonas, Mm. va a sonar mucho, pero que mucho, Sí, por sí. desgracia. Bueno, tú que tienes una base bastante grande sobre este tipo de temas, eh, ¿cómo podrías explicar así brevemente el ciclo del carbono relacionado con los árboles? No sé si que hay mucha gente que piensa que el árbol se come el dióxido de carbono y el dióxido de carbono desaparece, pero realmente no es así. No sé si podrías explicarnos un poco cómo funciona eso. Claro. Sí, esto es parte del llamado ciclo de carbono, que por cierto de ahí viene el nombre de carbono vivo. Los árboles, sí que cuando se siembra un árbol y el árbol crece, durante esos primeros años hay una absorción bastante fuerte de CO2, porque al final todo lo que el árbol gana de CO2, de carbono, lo está usando para construirse a sí mismo, para seguir creciendo. Pero es una absorción bastante gradual, exceptuando a lo mejor el bambú y algunos árboles de crecimiento rápido, como quizás el pino o el eucalipto. La mayoría de árboles tienen un crecimiento gradual y lento, o sea que la absorción de emisiones es algo que ocurre, ¿vale? Que, que ocurre durante el paso de los años y que no se puede negar que es algo totalmente beneficioso y que en estos tiempos se tiene que tener muy en cuenta para combatir el cambio climático. Sí. Pero ese carbono que el árbol que está absorbiendo, al final, en la mayoría de los casos de los ecosistemas, cuando el árbol muere o de alguna forma es combustionado, deforestado o se quema en un incendio, Ujú. ese CO2, ese carbono, va a volver en un porcentaje muy grande, del Sí, sí, sí. 60, 60, 70, 80 o no sé, no voy a decir 100%, pero muy grande, acaba volviendo a la atmósfera cuando ese árbol acaba siendo eliminado. Vuelve en la misma forma, Sí, en la sí, yo forma cuando me enteré del me dio un poco CO2. de desilusión. Yo creo que le pasa a mucha gente. Porque hice una publicación sobre el tema Claro, y fue como,
Vaya, los árboles no van a salvar el mundo. Es un poco... No. Yo también lo pensé en su momento. Yo, de hecho, hice un pequeño cálculo hace unos años de, a ver, ¿cuántos bosques haría falta en el mundo para poder absorber todo el CO2 que hemos emitido en el último siglo? Sí, No hay planeta, no hay tierra cultivable en el mundo sí, para sí. plantar tantos árboles. O sea, no existe forma y tampoco lo queremos porque hay muchos ecosistemas que no necesitan árboles, como pueden ser las praderas. Esa es una solución parcial, pero plantar árboles ni de lejos. De hecho, hay ecosistemas que absorben muchas más emisiones que los árboles. O sea, los árboles no son nada eficientes a la hora de absorber. Las marismas, por ejemplo, o por ejemplo Bueno, sí, las marismas, por ejemplo, las zonas estas lacustres que están cerca de los mares, Sí, como son unas zonas que todo lo que absorben lo acaban enterrando y formando nuevo suelo con eso, esos ecosistemas absorben mucho más CO2 sí, sí, sí. que los árboles, pero 3, 4 o 5 veces más. Ajá. ¿Por qué? Porque ese CO2 sí que se acaba sepultando y convirtiendo en suelo. Pero, pero ya te digo, al final la solución de los árboles o incluso otros ecosistemas como estos o incluso las praderas marinas, Ajá. por ejemplo las de Posidonia, que son otros ecosistemas que todo el CO2 que absorben lo meten en el Sí, sí, suelo sí. y por eso tienen mucha más capacidad, no llegan a ser una solución como tal, sino, bueno, es una solución parcial, pero no es lo que ataca a la raíz del problema y Claro, claro. desde luego no van a resolver el cambio climático. Sí, sí. Absolutamente, sí. Y tú que estás muy relacionado con este tema, ¿cómo ves el panorama de las energías renovables hoy en España? A nivel de crecimiento, bastante optimista, ¿vale? Porque si yo ahora que trabajo en esto, veo que, no me acuerdo de la cifra exacta, pero hay cientos y cientos de proyectos solares en marcha, por ejemplo, en España. Una gran cantidad, muchos, o sea, muchos no, hay algunos cuantos que yo sí que, por lo que he podido ver, están en zonas que no me parecen correctas, porque están en zonas que son áreas boscosas Ajá. o zonas naturales que no les viene bien que construyas ahí una planta fotovoltaica. Pero en resumidas cuentas está habiendo una gran aceleración de las renovables y yo me alegro porque eso se nota por una parte de precio, porque las renovables, sobre todo la solar, se ha hecho mucho más barata, o sea, es mucho más económica que lo que vienen a ser otras fuentes. Y luego a nivel medioambiental va a contribuir mucho. Luego, yo algo que sí que querría recalcar siempre que puedo, lo aprovecho para decir, es que se está poniendo mucho el foco en tener una gran capacidad de potencia de generación de energía renovable. De hecho, Sí. en el 2030 se pretende llegar a un 75% aquí en España, Ajá. un 75% de producción renovable, lo cual es una barbaridad y yo creo que se podrá alcanzar incluso antes porque está habiendo una demanda brutal. Pero se está teniendo mucho menos en cuenta la otra pata necesaria, que es el almacenamiento de la energía. Porque, como ya dijo el señor Pablo Casado, típico político cuñado, Sí. dijo, ay, pero es que cuando es de noche no hay sol. Cuando no hay sol no hay energía, no hay viento. Y aunque lo dijese de una forma muy cuñada, no se equivoca, o sea, aquí tiene razón. Van a haber muchos periodos del día en los cuales no vaya a haber sol, no vaya a haber viento. Y si nuestras únicas fuentes de energía son la hidráulica, nuclear y las renovables, puede haber una falta importante de suministro eléctrico. Sí, sí. Entonces la pata del almacenamiento energético hoy en día está completamente, o sea, no está completamente verde, ¿vale? Porque sí que hay proyectos, pero hay que darle pero que mucha más fuerza. Ajá. Para que, esto es algo que la gente no sabe, por lo que digo, porque no se le da bombo, pero el principal método de almacenamiento energético como tal, es decir, de toda la energía que estás recibiendo solar y que no vas a verter porque te está sobrando, almacenarla de alguna forma. La principal forma hoy en día son las centrales hidroeléctricas de bombeo. Es decir, centrales donde tú coges agua, la bombeas arriba y cuando te hace falta energía la sueltas, ¿vale? Cuando tú la subes arriba estás gastando energía, que es la que te sobra de las renovables. Y cuando de noche no hay sol y te hace falta energía, Ajá. la puedes echar y producir nueva electricidad. En España hay varias plantas. De hecho, aquí en Valencia está la más grande de Europa, que es la Muela de Cortés, ¿eh? Pero es algo que no se está dando suficiente bombo y yo creo que si seguimos desarrollando las renovables y esta pata sigue tan dormida, Sí, sí. va a haber un problema final y es que tenemos mucha energía durante el día, pero
no tenemos dónde meterla. Va a haber muchísimo vertido de energía perdida Sí. que no sepamos dónde meterla. Entonces hace falta desarrollar mejores baterías, el hidrógeno verde también, más, bueno, no voy a decir más centrales de bombeo, pero otras tantas tecnologías que se pueden ir comentando porque hay muchísimas y nada, es algo que realmente vale la pena que se vaya Sí, mencionando la verdad que no tenía también ni idea de lo de durante las esta centrales de década. bombeo. No era consciente. Yo Sí, creo sí. que prácticamente Pues nadie es te consciente de recomiendo ello. investigarlo, está Sí, chulo. sí. La verdad que Ya. tiene muy buena pinta. Y sí, Sí, sobre sí, sí. todo, o sea, muy de acuerdo con lo que dijiste de, al final el problema de las renovables es eso, que es algo, o sea, que tiene una temporalidad y que realmente el suministro energético no puede estar condicionado a que en este momento haya energía, en este no. Claro, Eso es absurdo a largo plazo. Yo creo que también mucha gente tiene un claro, rechazo por ello a las renovables y en realidad es un problema que al final yo creo que se va a acabar solucionando con eso, con investigación y con claro. tiempo. ¿Cómo se debería llamar a alguien que acaba ciencias ambientales? Quiero decir, o sea, una ingeniería la acabas, eres ingeniero de X, pero acabas ciencias ambientales y que eres ambientólogo. El nombre teórico es ambientólogo. Yo nunca jamás me menciono como ambientólogo porque yo creo que al final depende de a lo que te dediques. Si eres un técnico que está en algún ayuntamiento, eres técnico de medio ambiente. Si estás en una empresa, eres responsable de medio ambiente. Si estás en una consultora, eres consultor de medio ambiente. Sí que el nombre habitual es ese, es ambientólogo. Y así nos llamábamos en la carrera, pero yo creo que justamente en esta carrera no hay un título para todas las personas. Depende mucho de a qué sector te estés dedicando para ponerte ese O sea, que nombre. te definirías más como Es un algo asesor curioso. ambiental, ahora mismo. Ese sería mi título Sí, actual, sí. tiene como más Ese caché de sería el ambientólogo, título que pero yo considero. como quieras. Sí, sí. Más que como ambientólogo como tal. En otras carreras tú ya sabes, acabas medicina, eres médico, aunque luego hay más especialización, pero eres Sí, médico como tal. Pero claro, en esta es curioso, porque claro, es que depende mucho de en qué sector estés, sí, absolutamente. porque pueden ser Sí, antípodas, sí. por así decirlo. Pues vamos con la última pregunta y te he preguntado esto por algo, así que ¿cómo definiría un asesor ambiental o un ambientólogo el cambio climático? Lo definiría, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo definiría como la representación final del camino que la humanidad ha ido llevando en los últimos siglos. Ya no hablo de la última década, no hablo del siglo XX, el pasado siglo XX, no, de los últimos 5, 6, 20 siglos. Bueno, sí, 20 siglos hace falta. ¿Por qué? Porque el impacto humano sobre el medio ambiente viene de bastante lejos. O sea, no es que ahora los de antes fueran santos y ahora seamos nosotros los que estamos destruyendo todo el planeta. O sea, desde tiempos previos a Cristo han habido civilizaciones que han destruido su medio ambiente hasta tal punto de que esas propias civilizaciones se han extinguido. Las civilizaciones de Medio Oriente, del creciente fértil, donde se desarrollaron las primeras civilizaciones como tal, tuvieron un gran problema, y es que esa zona en su época era una zona bastante más fértil y verde de lo que hoy es hoy en día, que es donde se sitúa Irak, Irán y demás. Esas civilizaciones en su momento deforestaron hasta tal punto de que perdieron mucha productividad agrícola y por tanto acabaron Ujú. eh, erosionando su propia sociedad. Eso es algo que ha pasado durante muchísimos siglos y que hoy en día se está ya manifestando de la forma o una de las formas en las que las personas más lo sentimos y más nos influenciamos, que es el clima. O sea, el clima es de lo primero de lo que habla la gente cuando quieren romper el hielo. Es algo que influye muchísimo en nuestro ánimo. Si te vas a Alemania durante invierno, tú notas como de brusca y de rancia es la gente, porque como no hay sol y solo hay frío, la gente cambia mucho. Luego Sí, en sí, verano es completamente eso es al así, contrario, o sea, completamente. eso es así. Y después de tantos siglos de deterioro ambiental que hemos llevado los humanos, extinguiendo a muchísimas especies, haciendo de todo, destruyendo ecosistemas, cosa que al final no repercutía porque, bueno, yo destruyo Hawái, extingo a 100 especies de aves, que es algo que, por ejemplo, ha pasado ahí, pero no pasa nada. O sea, al final, yo qué sé, yo me traigo aquí gallinas y voy a comer igual, y las aves, pues, que quedan aquí, pues quedan aquí de decoramiento.
Pero esto del cambio climático ha venido de forma distinta, porque al final nos está afectando a nivel global de una forma u otra a todos. Es muy rara la zona en la que el cambio climático vaya a ser un impacto positivo, mientras que para la mayoría del mundo, de una forma u otra, va a ser un impacto negativo. O sea, que yo creo que es como la consecuencia. Viene de algo muy concreto, que es que al final hemos sacado carbono que llevaba como 400 millones de años enterrado de otros ecosistemas súper antiguos y que lo estamos ahora echando a lo loco, pero es la tecla que faltaba tocar para que ahora hoy en día estemos todos con esa preocupación, aunque siga habiendo Sí. mucho debate a nivel entre personas, no entre científicos, porque los científicos ya lo tienen claro. Es algo que cada vez más personas saben que está aquí y que nos va a hacer daño. O sea, aquí es marzo y yo no recuerdo ningún marzo que haya pasado tanto calor como el que estoy pasando ahora. No me quiero imaginar julio. O sea que esa es mi definición breve. Sí, sí. Y también yo creo que hay un problemilla con las personas que piensan que porque hace un año o dos hacía de repente un poquillo más de frío que ahora y ahora hace pues un poco más de calor, la temporada de sol dura más o algo así, Claro, ya como que se claro. impresionan mucho Sí, y es como un poco exagerado. Quiero decir, es como, a ver, en realidad el cambio se nota si coges 20 exactamente. años o 30 años de media y haces ahí la comparación. Y ahí es como que creo que el argumento del cambio climático puede tener como ciertos detractores, como que piensen que estas personas que afirman esto están en lo erróneo y por ahí les pueden Exactamente. como pillar, ¿sabes? Como decir, pero eso es una tontería, al final el cambio no lo puedes notar en tan poco tiempo, pues el cambio climático no existe. Y al final te pones a comparar las temperaturas medias anuales de La décadas tendencia y está ahí ya ahí. te das cuenta de Sí, que el aumento de sí, temperatura es sí, real. sí. Es desconocimiento al Sí, final, sí. lo que a mucha gente le echa para atrás. Yo que a veces me gusta debatir de estas cosas y me meto a debatir en Twitter o donde sea, al final es que no ha habido ninguna persona con la que haya intentado refutarle lo que estaba diciendo que me haya dado un argumento mínimamente válido. O sea, al final suele ser eso. Pero es que mira qué invierno hemos pasado, mira qué es lo que ha pasado, mira que al final la Antártida está cada vez más fría y no sé qué, no sé cuántos, pero ningún argumento real. O sea, al final siempre es conocimiento y el miedo de creer que una especie, un animal, un homíneo que viene de la nada, como somos nosotros, estemos causando un impacto Sí. tan grande. Pero es que al final es así. O sea, es un dominio que iniciamos hace muchos miles de años y que ahora ya está, pues, exponiéndose en Ujú. la forma más grande posible. No, nunca voy a decir que el cambio climático nos vaya a Sí, extinguir sí. como especie, porque eso no va a pasar, pero sí que puede tener influencias muy importantes sobre el futuro de muchos países y de la civilización actual en Sí, general. sí. Ahí te iba con la siguiente pregunta. ¿Cómo ves tú el planeta en 50 años? ¿Crees que la crisis climática va a acabar con nosotros? ¿La vamos a poder solucionar fácilmente? ¿Cómo lo ves? Buena pregunta, buena pregunta. La verdad, yo siempre he sido una persona muy optimista y en este caso voy a intentar dar una respuesta optimista. O dos respuestas, ¿vale? Porque al final hay dos opciones y las personas también individualmente tenemos que seleccionar qué es lo que queremos. No creo en ningún caso que el cambio climático nos vaya a extinguir. Yo mismo tenía esa idea me acuerdo cuando empecé la carrera, que pensaba que a lo mejor a Tierra podíamos acabar como Venus, que al final le pasó lo mismo. O sea, tuvo un cambio climático brutal de CO2 que se emitió Ujú. y que al final hizo que el planeta Venus sea el más caliente de todo el sistema solar, con 400 y pico grados de media. Eso es completamente imposible que pase, ¿vale? Eso quiero que quede claro. No va a pasar. ¿Qué puede pasar con el cambio climático? Pues que genere impactos que empiecen en la producción de recursos, ¿vale? Que hoy en día los humanos consumimos a mansalva y acabe con afectando a la producción de esos recursos y cortando cadenas de suministro, causando revoluciones sociales, revueltas sociales, causando muchos conflictos. Ese es el gran problema que yo puedo ver con el cambio climático. ¿Por qué? Porque hay recursos naturales como el agua, como el suelo, que es decir, porque esa es otra, la erosión del suelo que estamos causando por varias áreas también está afectando. Y a nivel de clima, de producción agrícola, es algo que cada vez está siendo más afectado por el cambio climático. Luego, si nos vamos más allá con otros problemas ambientales, eh, por una parte, yo creo que podemos, si seguimos poniéndonos serios, podemos solventarlos en muchos casos, ¿vale? Por ejemplo, la sobrepesca es un problema que hoy en día afecta mucho, o sea, hay muchas zonas que están cada vez más vaciadas, pero curiosamente no ha habido, o ha habido muy pocas especies de peces
que hayan sido extintas por la sobrepesca. O sea que en ese sentido, por ejemplo, aún estamos a tiempo. Y pasa exactamente lo mismo con muchos tipos de impactos ambientales. Yo creo que si nos ponemos serios, aquí hay muchas soluciones de las que me gustaría hablar y seguiré comentando en vídeos y demás, pero si intentamos consumir de forma medida, intentamos evitar el consumo de ciertos materiales que provienen de ciertos sitios, por ejemplo, el aceite de palma que viene de la deforestación de Indonesia, un ejemplo básico que toda la gente entiende. Si vamos por ese camino, yo creo que al final, en 50 años, puede ir relativamente bien. O sea que no tiene por qué haber ningún gran problema ni colapso ambiental. Ahora, si seguimos tal y como estamos yendo hoy en día, es decir, si seguimos consumiendo materiales que generan tanta destrucción de ecosistemas y si seguimos intentando sobredesarrollar ciertas tecnologías sin poner medidas, como puede ser el ejemplo que he dicho de las renovables con el almacenamiento energético o el tema del coche eléctrico o cosas así, intentando desarrollar el coche eléctrico, por ejemplo, sin tener en cuenta la cantidad de recursos minerales que hay para construirlos, puede haber varios colapsos en la cadena de suministro global. Es decir, que puede ser que ahora en Congo digan que ya no van a pasar cobalto porque no quieren o porque se ha acabado. Yo digo cobalto, por ejemplo, pero puede ser, yo que sé, puede ser platino, que es otro material muy utilizado, pero que es bastante escaso, ¿sabes? Y al final eso puede generar problemas en cadenas de suministro que haga que ciertos países ya no lleguen ciertos recursos que a lo mejor pueden ser básicos y haga que puedan haber bastantes revueltas sociales que en última instancia lleven a un tipo de colapso de esa civilización. Ya como que ves... No extinción, pero sí sufrimiento. Sí. Ves como que el problema realmente no es lo que mucha gente piensa, que va a aumentar la temperatura más y más y más, os vamos a extinguir porque nos vamos a arder todos, va a ser todo un mundo de volcanes y lava, etcétera. ¿Crees que ese no es el problema realmente? Sino como ¿qué va? Pequeños problemas derivados de eso, del aumento de las temperaturas y el problema ambiental que estamos causando en diferentes materias, como habíamos incluso hablado antes, deforestación, etcétera, que al final genere un efecto cadena que impida que la sociedad trabaje como hasta ahora, e incluso las economías se deterioren, la sociedad se deteriore, y ahí es donde está el verdadero problema, quizá para nosotros. Exacto. A lo que quiero llegar, Mario, es a que en última instancia también, si vamos por ese camino y acaba habiendo un colapso como tal, va a haber un gran retroceso en nuestras sociedades y ese retroceso implica que va a haber menos cuidado y menos control del medio ambiente y ese menor control va a significar que ya los pocos espacios naturales que quedan hoy en día van a acabar también siendo dañados. O sea, es decir, al final también va a repercutir en el medio ambiente. Mientras, si logramos desarrollar una civilización que sigue creciendo, que sigue desarrollando, que tiene mejores tecnologías y demás, pero de una forma bastante más racional, vamos a poder proteger esos últimos ecosistemas salvajes que existen y evitar esos efectos cadena que al final va a ser malo para nosotros y para el medio ambiente. Sí, tal cual. O sea, que no veo punto medio en ese sentido. O va a ser una o va a ser otra. Bueno, ahora que me has contestado dónde ves al planeta en 50 años, ¿me puedes decir dónde te ves tú en 5 años? En 5 años... Pues mira, te lo voy a hacer breve porque tampoco quiero extenderme y nunca se sabe dónde vas a estar en 5 años. O sea, yo digo dónde quiero estar, pero no sé dónde voy a estar. Me veo desarrollando y creando... Bueno, primero, me veo mejor yo y mejor a mi familia a nivel económico, a nivel de salud y demás. Espero que eso pueda ser así. Pero también me veo desarrollando muchos proyectos empresariales, porque a mí es un mundo que me gusta, el tema del mundo empresarial, pero que van a generar mucho impacto a nivel de ayudar, sobre todo a los animales, que es el ámbito en el que yo más me gustaría contribuir. O sea, quiero desarrollar proyectos que ayuden a los animales y que a nivel divulgación, porque es una pata que jamás voy a dejar, y proyectos que me permitan también resaltar esos problemas ambientales que están ocurriendo en zonas donde no tenemos ni idea que ocurren impactos ambientales, aunque somos parte de ello. Me gustaría hablar de los impactos ambientales que generamos a partir del chocolate en ciertas zonas de África. Me gustaría hablar del impacto que generamos con el consumo de marisco en los manglares de Malasia, por ejemplo, así decirlo, y de todas esas cosas. O sea, que ese es el ámbito al que me gustaría dirigirme y es ahí donde me veo, luchando en esas patas, tanto para proteger a los animales a nivel de sus derechos y su
vamos, y su derecho a existir como tal. Sí. Y por otra parte, resaltando esos impactos que ocurren a nivel mundial, Ujú. de los que la gente no tiene ni idea y que creo que es importante que conozcamos. Sí, está bueno. Aparte de intentar ser más racionales con los consumos y con todo. Sí, pues muchísimo ánimo con eso, tío, porque de verdad que con la forma que tienes de comunicar, estoy seguro de que te va a salir, vamos, increíblemente, Bueno, tío. hay mucho que De mejorar, hay verdad, mucho que ha mejorar. sido una conversación de 1 hora en la que has tratado un montón de temas que, hombre, tienen relación entre sí porque son todos temas de medio ambiente, Sí, pero realmente son temas diferentes y has conseguido describir, o sea, expresarte a fondo en ellos y dar tu opinión, vamos, totalmente sí. sincera y dar datos, información de mucho valor y vamos sin parar. O sea, me parece de verdad que tienes muchísimo Buah. Conocimiento. Bueno, gracias por verlo Y bueno, así. tío, pues muchas gracias por estar en el podcast, Un placer, de en verdad. este A primer ti, episodio, que de verdad ha sido un gustazo tenerte. muchas gracias. Y nada, tío, espero que de verdad que podamos hacer incluso otro episodio tratando temas Yo completamente diferentes o abierto. incluso ya no sea este formato de entrevista, sino pues un Una podcast charla, así, un episodio claro, dual. Sí, una charla simplemente sobre medio ambiente, aportando claro. así datos y tal, porque de verdad que te veo con, vamos, con Gracias, tío. muchísima información y muchísimo valor que aportar. Gracias. Se intenta. Hay mucho que mejorar siempre, pero se intenta. Es un placer estar aquí. Es Muchas gracias, para, tío. de verdad, un honor, Mm. o sea, abrir este podcast contigo y espero que vaya mucho más, porque aquí hay muchísimo que hablar y tienes muchísimos expertos que van a dar datos muy chulos y van a enseñar mucho a la gente sobre cómo actuar en este sentido. O sea, que te lo agradezco Sí, mucho. ahí le vamos. Bueno, ecologistas, hasta aquí el primer episodio de nuestro podcast. Espero que lo habráis disfrutado tanto como yo y que hayáis aprendido tanto como yo, porque de verdad que Carbono Vivo, Ayman, es una persona que tiene mucho conocimiento sobre estos temas y de verdad que es un placer poder aprender y recibir esta información directamente de una persona que está tan metida en este mundo. Recordad que me podéis seguir en Instagram, en TikTok y en YouTube. Ahí seguiremos subiendo episodios de este podcast y otros temas relacionados con sostenibilidad y medio ambiente. Y muchas gracias por ver este episodio. Déjame en comentarios también a quién quieres que invitemos la próxima vez, ya seas tú, algún conocido o alguna cuenta a la que sigues desde hace tiempo y crees que pues eso puede darnos información sobre alguno de estos temas y que podamos aprender todos de esta persona. Pues déjanos en los comentarios, lo revisaré luego y lo tendré en cuenta para el próximo episodio. Y nada, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente.